Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La desaparición de la Unión Soviética fue uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX, un suceso que no solo transformó el mapa político del mundo, sino también las estructuras económicas, sociales y culturales de millones de personas. Su caída en 1991 marcó el fin de una era dominada por la confrontación entre dos sistemas ideológicos irreconciliables, el capitalismo y el comunismo. La URSS, que había nacido en 1922 como un ambicioso proyecto revolucionario basado en los principios del marxismo-leninismo, terminó desmoronándose bajo el peso de sus propias contradicciones internas, sus errores políticos y económicos, y una presión internacional cada vez más insostenible. Lo que en sus primeros años se presentó como una alternativa al orden burgués y capitalista, acabó convirtiéndose en un régimen burocrático, autoritario y económicamente ineficiente. Para entender la desaparición de la URSS, hay que remontarse a las décadas anteriores a su colapso. Durante gran parte del siglo XX, la Unión Soviética fue una superpotencia que competía con Estados Unidos por la hegemonía mundial. Desde la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Moscú consolidó su influencia sobre Europa del Este e impuso gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Alemania Oriental. Sin embargo, esta expansión también generó tensiones internas y externas. La represión de las revoluciones de Hungría en 1956 y de Checoslovaquia en 1968 mostró que el control soviético se sostenía más por la fuerza que por la adhesión popular. El sistema político basado en un solo partido, el control absoluto de los medios y la falta de libertades fueron erosionando la confianza de la ciudadanía. En el terreno económico, la URSS logró avances espectaculares en sus primeras décadas. Industrialización acelerada, victoria sobre el nazismo, desarrollo científico y militar, y una red de servicios sociales que garantizaba empleo y educación. Pero a partir de los años 60, las deficiencias estructurales del sistema planificado se hicieron evidentes. La economía centralizada no supo adaptarse a los cambios tecnológicos ni a las nuevas formas de productividad. La escasez de bienes de consumo, la ineficiencia de las fábricas estatales y la corrupción administrativa se volvieron endémicas. El ciudadano soviético podía tener educación gratuita y trabajo asegurado, pero carecía de libertad para elegir, viajar o incluso expresar sus frustraciones. La economía funcionaba sobre la base de la obediencia, no de la innovación. Durante el liderazgo de Leonid Brezhnev, la URSS alcanzó un aparente equilibrio que muchos historiadores denominan el estancamiento. Era una época de estabilidad superficial, pero de profunda decadencia interna. El sistema seguía funcionando, aunque cada vez con menos energía y más rutina. El gasto militar aumentaba sin cesar, impulsado por la carrera armamentística con Estados Unidos, mientras que la calidad de vida de la población se estancaba. En los años 80, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos y la escalada de la Guerra Fría, la presión sobre la economía soviética se intensificó. Mantener la paridad militar con Washington suponía un esfuerzo financiero colosal que la URSS no podía sostener indefinidamente. La llegada de Mikhail Gorbachov al poder en 1985 representó un intento desesperado de salvar el sistema mediante reformas. Su política de perestroika, reestructuración, buscaba modernizar la economía introduciendo elementos de mercado, mientras que la glasnost, apertura, promovía cierta libertad de expresión y transparencia política. Estas medidas, que pretendían revitalizar el comunismo, terminaron acelerando su descomposición. La apertura permitió que afloraran las críticas, los escándalos de corrupción, las tensiones nacionales y los fracasos del régimen. Las repúblicas soviéticas, hasta entonces subordinadas a Moscú, comenzaron a reclamar más autonomía, y poco después, la independencia. El nacionalismo, reprimido durante décadas, estalló con fuerza en las repúblicas bálticas, en Ucrania, Georgia, Armenia y Asia Central. Las manifestaciones en favor de la soberanía se multiplicaron, mientras el Partido Comunista perdía autoridad. La economía, lejos de mejorar con las reformas,
se sumió en el caos. La producción cayó, la inflación se disparó, y el mercado negro se expandió. El pueblo soviético, cansado de promesas incumplidas, perdió la fe en el sistema. En 1989, la caída del muro de Berlín simbolizó el fin del dominio soviético en Europa del Este y marcó un punto de no retorno. Los regímenes comunistas colapsaron uno tras otro, y la URSS quedó cada vez más aislada. En 1991, la crisis llegó a su punto culminante. Un intento de golpe de Estado por parte de los sectores conservadores del Partido Comunista, que buscaban frenar las reformas de Gorbachov, terminó fracasando gracias a la resistencia popular encabezada por Boris Yeltsin. Pero el golpe debilitó definitivamente la autoridad central. Las repúblicas aprovecharon el momento para declarar su independencia, y el propio Gorbachov se vio obligado a aceptar la disolución del Estado soviético. El 25 de diciembre de 1991, la bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin y reemplazada por la tricolor rusa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejaba de existir oficialmente. Las consecuencias fueron inmensas. Rusia heredó el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y el arsenal nuclear, pero también una economía devastada, una sociedad desmoralizada y un sistema político en ruinas. Las demás repúblicas iniciaron caminos propios, algunos hacia la democracia, otros hacia el autoritarismo. Millones de personas se vieron súbitamente separadas por fronteras nuevas, enfrentadas a la pobreza y a la incertidumbre. La desaparición de la URSS también alteró el equilibrio mundial. Estados Unidos quedó como la única superpotencia. El capitalismo se impuso como modelo global, y el mundo entró en una nueva etapa de hegemonía occidental. Sin embargo, el final de la URSS no significó el fin de sus fantasmas. En Rusia, la nostalgia por la estabilidad soviética sigue viva en amplios sectores de la población, que asocian aquel tiempo con seguridad social, orgullo nacional y orden. El trauma de los años 90, con privatizaciones salvajes, corrupción masiva y pobreza generalizada, reforzó esa visión. El legado soviético continúa pesando sobre la identidad rusa y sobre la política internacional. Muchos de los conflictos actuales en el espacio postsoviético, desde Ucrania hasta el Cáucaso, son herederos directos del colapso de aquel imperio ideológico. La desaparición de la Unión Soviética fue, en definitiva, el resultado de una larga cadena de errores, ilusiones y contradicciones. Fue el final de un experimento que pretendía construir una sociedad sin clases y acabó creando una casta privilegiada de burócratas y un pueblo sometido. Pero también fue una lección histórica sobre los límites del poder autoritario y la necesidad de libertad individual. La URSS nació prometiendo emancipación y justicia, murió ahogada por su propio control. Su caída cambió el curso de la historia moderna y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.